Después. Vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hoy es martes 16. ¿Cómo olvidar este día? Hace 8 años. Estamos de aniversario con mi esposa. Hace 8 años. Andábamos en puras carreras, dice, tal vez ella, yo no, yo ya sabía. Pero hermanos, hoy es martes 16 de diciembre 2014. Hoy vamos a compartir la palabra, primero Dios. Ese sería el tema número 3 de la serie, la carta a los Efesios. Ya estamos en el capítulo 1. Yo les comentaba, ¿verdad?, ahora más temprano, como cuando empecé a terminarla, porque traté de hacerla el domingo, porque no me gustó el domingo, ¿verdad? Y partí una parte de esto, y ya cuando la fui enriqueciendo, salió otra más larga, y al fin solo vamos a usar 2 versículos, y de ahí vamos a partir hacia la escritura para llegar a la verdad. Amén. Entonces el tema de hoy, el tema número 3, es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios. Primero, tenemos que entender algo, aceptándolo humildemente, que el conocimiento de Dios proviene de Dios. Usted me dirá, pero qué fácil. Vamos a ver qué tan fácil es esto. El conocimiento de Dios proviene de Dios. Esto significa que la fuente del conocimiento de Dios proviene de Dios y que su finalidad es también conocerlo. El origen y el fin, el alfa y el omega, dice la escritura. Ahora, aunque podemos ver a través de la ciencia, o cuando usted observa las maravillas de la naturaleza, usted se puede percatar de que hay un diseño extraordinario, y tiene que haber un diseñador extraordinario detrás de todo lo que usted puede ver. Si bien el Salmo dice que la naturaleza exclama o proclama las maravillas de tu gloria, usted no puede llegar a conocer a Dios solo observando la naturaleza. Usted percibe que hay un Dios, pero no lo llega a conocer completamente solo así. Usted puede indagar en la ciencia y empieza a ver la historia de la creación, de la humanidad, y puede llegar a entender que hay un conocimiento de Dios, pero no es tan amplio como deberíamos. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cuál es este conocimiento de Dios? ¿Cómo alcanzamos a conocer a Dios? A través de la palabra. Correcto. A través de la palabra. Dios se ha mostrado a través de la escritura. Dice Hebreos 1 y 2. Que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bien, Pedro. Dios nos ha hablado por medio de el Hijo. Un día estaban los fariseos y estaba el Señor Jesús, y Él les decía: vosotros escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Pero y estas dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Déjeme decirle, hermano mío, si usted no lo sabe, usted tiene que entender que el conocimiento de Dios se revela a través de Jesucristo, a través de la palabra, porque la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene un autor principal. ¿Quién es ese autor principal? Jesucristo. Mira a Jesucristo desde el Génesis, hemos hablado repetidamente. Cuando usted mira el sacrificio que hicieron, en el cual la piel fue puesta sobre los pecadores, un inocente murió para cubrir la desnudez, el pecado del culpable. Y lo mira hasta el final del Apocalipsis, lo ve a través de la historia. Vamos a hablar hoy de este conocimiento de Dios, y principalmente vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 8 y 9, y de ahí vamos a partir al resto de la Biblia, pero no sin antes orar. Amado Padre, esta noche queremos presentarnos delante de ti, agradecidos por la oportunidad de estar congregados en tu casa, buscándote.
tratando de conocerte, oh Dios. Padre, permite que te conozcamos a través de la Escritura. Enséñanos hoy, trae revelación a nosotros, trae claridad, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y usa este siervo inútil, porque si tú no soplas, Espíritu Santo, no hay nada en mí que valga la pena pronunciar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Llegó a Efesios 1, 8 y 9, hermano. Amén. Ok, la palabra dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a quedarnos hasta ahí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora quiero preguntar, ¿usted entiende qué es la palabra misterio? Algo oculto. Y hay algo más. Su palabra. Muy bien. Misterio viene de una palabra griega que se pronuncia más o menos así, misterión. ¿Qué significa esto? Bueno, efectivamente, como dijo el hermano, algo oculto. Pero algo oculto que no se puede entender por la mera interpretación de observación, sino que es algo que tiene que ser revelado. Misterio quiere decir algo oculto que solamente se puede entender mediante revelación. Algo oculto que solo se puede entender mediante revelación. Hermanos, nadie puede llegar a Dios, al conocimiento de Dios por su propia cuenta. Si Dios no se revela a nosotros, entonces nosotros seríamos incapaces de conocerle. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos venir al conocimiento de la verdad de Dios, porque el príncipe de las tinieblas ha cegado el entendimiento, ha nublado la verdad para que ésta no alumbre nuestra vida. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. ¿Me dicen amén? Pues vamos a leer una buena cantidad de versículos. Si no todos los pueden encontrar, solo apúntelos. Hay que ser como los hermanos de Berea. Tomaban apuntes. Hermano Antonio trajo su librito nuevo. Amén. Muy bien. ¿Lo tenemos? 2 Corintios 4:6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que Él resplandeció en nuestros corazones para que nos iluminara el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Padre se reveló a través del Hijo. Un día estaban los discípulos, creo que fue Felipe el que le preguntó: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el amor con el que nos ama el Señor, ¿verdad? No fue un amor o algo de ira, ¿verdad? O de frustración. No, fue algo de amor. Y el Señor le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo estáis conmigo y no me conocéis? Oiga bien, el conocimiento importante. Le dijo: ¿me habéis visto a mí? ¿Habéis visto al Padre? ¿Por qué? Porque el Padre y yo uno somos. Hermanos, es tan difícil para la persona natural percibir las cuestiones espirituales. Es imposible para una persona natural entender las verdades absolutas de Dios, porque para él son locura.
El conocimiento de Dios no lo pueden entender desde la pura lógica humana. Por eso es una cuestión de fe. Por eso el Evangelio dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Para fe. Y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hermanos, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento iluminado o la revelación de Dios a nuestras vidas, no percibimos, ni entendemos, ni valoramos la bondad de Dios. No valoramos la misericordia de Dios. No entendemos la justicia de Dios. No aceptamos la soberanía de Dios. No valoramos la omnipresencia, la omnisciencia, ni la inmutabilidad. Esto quiere decir que Dios no cambia. ¿Por qué? Porque somos carnales. Cuando estamos en la carne, en un plano natural, alejados del conocimiento de Dios, no podemos entenderlo. Yo les contaba en alguna ocasión que cuando yo leí la Biblia, antes de llegar al conocimiento de Dios, la leía en español, pero para mí era como que estuviera en hebreo o en arameo, porque no le entendía nada, no podía sacar nada. La pura lógica humana, usted puede llegar a conocer la Biblia desde una lógica humana, desde una percepción humana, teológicamente hablando, pero jamás será rema en su vida, a menos que le ilumine el Espíritu Santo. A menos que Dios ilumine nuestros corazones con su verdad, se revele en la faz de Jesucristo. Así que lo primero que quiero enseñarles es creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, lo segundo, porque lo primero era hablar de conocimiento. Pastor, mire cómo Dios estaba escuchando hoy, a través de lo que estaba diciendo usted. Estaba escuchando en BBN que decía un pastor: el cristiano tiene 3 enemigos. Dice, el problema debe estar refugiado en la palabra y en Jesucristo. Dice, porque tiene 3 enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Son 3 enemigos que tiene y tiene que luchar todos los días con él. Porque el mundo te quiere absorber, la carne te quiere absorber y Satanás te quiere destruir. Sí, es una realidad. Muy bien, entonces vayamos entonces al crecimiento en el conocimiento de Dios. Y dice Efesios 1:8-9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Yo le voy a preguntar una cosa. Piense un momento en este versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Alguno de aquí, cuando se convirtió al cristianismo, se hizo un excelente físico matemático? ¿Alguno de aquí, cuando se hizo cristiano, se volvió un máster en lenguas? ¿O alguno se volvió científico? ¿A qué se refiere entonces en que hizo sobreabundar? ¿Qué es abundancia, hermano? Abundancia es tener mucho de algo, ¿no? De la palabra. Y sobreabundar es tener demasiado, bastante, de muchas cosas. Pero cuando dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿a qué sabiduría se está refiriendo? A la palabra. ¿Y a qué inteligencia entonces? A la palabra. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Misterio, otra vez la palabra misterión, algo oculto que solo puede conocerse mediante revelación. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces todo tiene que girar alrededor de Dios. Una vez, hermanos, que alcanzamos a ser alumbrados por Dios a través de su conocimiento, debemos esforzarnos por crecer en el conocimiento de su palabra. Debemos de esforzarnos de entender lo que Él nos está enseñando en nuestras vidas a través de la Escritura.
Yo les he mencionado cómo muchas veces hay congregaciones, lamentablemente, que basan su fe en el Señor por las experiencias y no por la palabra. Dice 1 de Pedro 2:2 y 3, no el otro. 1 de Pedro 2:2 y 3. Primera de Pedro 2:2 y 3. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si usted es de los que subraya, leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, hermanos, si usted ha sido alumbrado por la verdad de Dios, procure con diligencia no quedarse bebé, no quedarse niño. Le voy a preguntar a las madres, cuando ustedes tenían sus bebés o bebas, cuando tenían hambre, ¿qué hacían los bebés? Hay algunos que se volvieron tan hábiles que hasta le hacían así. Hacían señas que querían comer o hacen así piquitos los niños. ¿Los han visto chiquitos? Hacen trompitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deseaban ser alimentados. ¿Y al bebé se le alimenta con leche toda su estancia o solo durante algunos meses? ¿Al cuánto tiempo pierde los nutrientes la leche materna? A los meses. Se decía ahora a los 5 años. ¿A los 5 años? ¿Pero siguen amamantando? ¡Oh, wow! Sin embargo, llega un momento en que las personas tienen que abandonar la leche. ¿Cuándo, hermanos? Cuando ya comen sólido. Ahora, fijémonos en esto. Dice, procurad como niños desead, dice. Esta palabra desear, epipoteo, es en griego, es anhelar profundamente. Anhelar profundamente como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Estamos hablando, cuando hablamos de la leche espiritual no adulterada, ¿de qué? De la palabra. De la palabra tal cual es. Del evangelio tal cual es. Dice no adulterado. ¿Por qué no adulterado? Porque resulta que si usted alguna vez compró leche, algunas personas le echan agua para que rinda, pero no para que se disfruten todos sus nutrientes. En el evangelio no podemos echar un poquito de agua aquí, sacar un poco de leche allá, acomodándole, ¿verdad? A echarle un poco de otras cosas. No, el evangelio para salvación y para crecer tiene que ser como la Biblia lo dice. Si no, todos los bebés se van a criar malnutridos, con una leche adulterada. Así que, hermanos, si les ha alumbrado la verdad de Dios, entonces debemos de procurar la palabra sin adulteración, las verdades de Dios tal cuales son, aunque nos golpeen, porque nos golpea. Y si no nos golpea, como dijo Martín Lutero, si el evangelio que tú predicas, dijo Lutero, no ofende a nadie, déjame decirte que no estás predicando el verdadero evangelio. Miren, hermanos, ¿alguna vez vieron a algún bebé alimentarse solo una vez por semana? ¿O una vez cada 15 días? Todos los días, todas las veces que fuera necesario, hasta que echan dientes, pueden morder carne, morder otras cosas. Un día les dije que usted puede tener un filete jugoso, delicioso, y dárselo a un bebé de 3 meses.
¿Qué va a hacer el bebé con 3 meses? Va a babearlo, va a tratar de chuparlo, pero no va a disfrutar todos sus nutrientes, porque no va a poder comerlo y mucho menos digerirlo. Pero dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por el conocimiento de la verdad, crezcáis para salvación. Hermanos, el conocimiento de Dios, de la verdad revelada a través de su Hijo Jesucristo, mostrada en este tiempo por el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos enseña para que crezcamos. Nos enseña para que crezcamos. Es necesario crecer, hermanos. No seamos personas que a veces las congregaciones crecen en número, pero no en madurez. Eran 10 niños espirituales y luego fueron 300 niños espirituales. ¿Creció la iglesia o no creció? Creció en cantidad, mas no en madurez. Porque 300 niños espirituales debe ser terrible lidiar con 300 niños espirituales. Mire, pastor, que no me dio la mano. Yo ya no voy a esa iglesia. Yo no voy a la iglesia porque usted no me saludó. Mire, que la hermana de repente me quedó viendo haciendo ojos. Tal vez fue que se le metió alguna espiga. Yo ya no voy a esa iglesia porque es que me miran mal. El hermano Miguel Ángel saludó a todos menos a mí. Tal vez fue que él pensó que lo había saludado. Y así, hermano, los niños espirituales, usted haga sus cuentas. Usted acuérdese cuando usted era pequeño, en la fe. Todo nos molestaba, hermano. Hoy qué tarde empieza el pastor. Qué tarde, yo puntualito y el pastor esperando a la esposa. No viene, no va a empezar. No, hermano, todo nos molestaba. Aunque él tenía razón su argumento, ¿verdad? Todo nos molestaba, pero cuando ya usted empieza a crecer, si el hermano lo saludó, dijo el hermano, yo vengo aquí por Cristo. Si ustedes me saludan, qué bien, pero si no, tampoco me voy a afanar. Yo vengo por Cristo. Qué lindo, usted puede que duro el hermano. Pero no, la verdad es que venimos por Cristo. Hermanos, si es que habéis gustado la bondad, el favor, la amabilidad de parte del Señor, procure crecer, procure alimentarse con la palabra de Dios. Esto nos lleva a otro punto. Y una vez que usted procura crecer, ¿cuáles son los beneficios del conocimiento de Dios entonces? ¿Cuáles son los beneficios de la revelación del conocimiento de Dios? Bueno, déjenme mencionarle primero. Primero, le va a ser revelado el conocimiento de su pecado. Ay, qué bonito, ¿ah? Le va a ser revelado el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Romanos 3:20 y Gálatas 3:24. Este sector de acá, Gálatas 3:24. Este sector de acá, izquierda, Romanos 3:20. Derecha, Gálatas 3:24. Romanos 3:20 y Gálatas 3:24. ¿Gálatas qué? 3:24. Romanos 3:20 y Gálatas 3:24. El primer beneficio que voy a mencionar sobre el conocimiento de Dios es la revelación y conocimiento del pecado. Romanos 3:20, a ver, algún hermano o hermana con voz de trompeta. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3:24. A ver. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a vivir de que fuera justificado por la fe. A ver, de manera que la ley ha sido nuestro maestro. Hablamos que ayo era el término griego para usar maestro. Ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La
la disciplina que viene de parte de la palabra de Dios o las instrucciones nos revela el pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la escritura usted se da cuenta si es o no es pecador. Pero esto llega por el conocimiento de Dios, por la iluminación, por la revelación de Dios. Porque hay muchos que andan por ahí, hermanos, que piensan que andan demasiado bien. No se examinan a la luz de la Biblia porque ellos dicen, yo soy bueno. Casi levitan. Casi vuela. Se van como Elías. Ellos piensan, yo ando bien, ni siquiera asisten a una iglesia, ni siquiera oran, ni siquiera leen la Biblia, pero se creen justos delante de los hombres porque los hombres los adoran. Don Toño con esos carros 3.0, si usted sí es bueno, el otro día me pasó y me dejó en la casa. Hasta me pitó, me dio jalón 2 cuadras. Entonces se creen que son buenos. La gente cree que es bueno, pero miren, hermanos, una vez que la palabra se nos revela el conocimiento de Dios, delante de nosotros se nos muestra nuestra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza humana? Pecadora. Pecadora, somos una raza caída. El ser humano, dice la Biblia, que no hay bueno, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Todos, cuando dice todos sin excepción, a una se desviaron. Miren lo que dice el Salmo 119:11, uno de los versículos tan hermosos en la Biblia. Ahora que todo es de provecho. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, que mentir es pecado. Y cuando ya sabemos, lo hemos leído, nos es revelado que es pecado y lo hacemos, transgredimos la ley. Y aquel que transgrede, aunque sea el mandamiento más pequeño de la ley, ¿qué merece, hermano? La muerte. La muerte. Eso es lo que dice la Biblia. La muerte significa la separación de Dios con el ser humano por la eternidad. Hermanos, en la medida que conocemos las verdades de Dios, se nos hace más difícil practicar el pecado. Es la realidad. Porque el Espíritu Santo nos confrontará con la palabra para que no procuremos pecar, para que no procedamos a pecar. Siempre habrá algún listillo por ahí, ¿verdad?, que crea que puede escapar de la observancia omnipresente del Espíritu Santo, pero puede ser que el hombre pueda engañar, pero a Dios nunca va a engañar. Decía John MacArthur: cuando me siento tentado a pecar, el Espíritu Santo trae a memoria al menos 15 versículos contra ese pecado y entonces soy confrontado. Tal vez usted y yo no conozcamos 15 versículos de cada pecado. Este es un maestro que tiene más de 50 años de predicar, ¿verdad? Y ha escrito hasta comentarios. Pero tal vez usted y yo no conozcamos 15, pero con uno que conozcamos, suficiente. El otro día un hermano comentaba y decía, es que la palabra uno dice, lo confronta, dice. Y yo recuerdo, dice, que antes uno de repente volteaba a ver a alguna mujer bonita, dice, pero la palabra dice que si volteamos a ver a una mujer con nuestros ojos y la deseamos, nos convertimos en adúlteros, fornicarios. Entonces él caía en la razón. Ya uno no puede, dice, ya no puede voltear a ver a las mujeres de esa manera. Aunque dijo un hermano, la belleza es para admirarla, ¿verdad? Pero no hay que verla mucho. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. La revelación y el conocimiento del pecado. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
En esto pensad. En esto pensad. Número 2. Filipenses 4:8. Ahora vamos a ver otro beneficio del crecimiento en la palabra. La revelación de su conocimiento para arrepentimiento. El primer beneficio que mencionamos fue que a través de la revelación de su conocimiento nos damos cuenta del pecado. Ahora, una vez que nos damos cuenta del pecado, la revelación del conocimiento de Dios es para arrepentimiento. La revelación. No, Sí. a través de la revelación nos damos cuenta del pecado. Esa fue la primera. Y la revelación de su conocimiento es para arrepentimiento. Nuevamente, Efesios 1:8 y 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y mencionamos al principio que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pastor, La revelación de su conocimiento es para arrepentimiento. la dos. Esa es la 2. La primera es la revelación de su conocimiento es por el pecado. Sara. ¿Qué versículo digo? Efesios 1:8, 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Miren, Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. La revelación de su conocimiento es para arrepentimiento. A ver. Ya, calma, no te preocupes. Los niños son así. A ver. Primera de Corintios 1:21. Esto es contundente. Esto es Dios. A ver, Pedro, digo, con voz de trompeta. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy bien, se lo voy a desglosar lentamente, tal vez lo entendemos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en la sabiduría soberana de Dios, ya que en la sabiduría soberana de Dios el mundo no conoció a Dios. O sea, Dios decidió que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría que humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que dijimos al principio. Usted puede observar la naturaleza, la ciencia le puede mostrar que hay un diseño, pero esto no le revela a Dios a plenitud. Pero en su sabiduría Dios permitió que lo conociéramos solamente a través de su palabra, principalmente a través de su palabra. Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Así que cuando usted mire un show, un montaje ahí, y mire que lo quieren convertir con canciones reggaetoneras, salseras y hip hoperas y metal, ahora hasta metal rock hay, y diga ven y convierte, no le van a decir eso, le van a decir ven y recibe tu milagro. Y ya después te salen con la música, poca palabra y tumbadera, ¿verdad? Eso es, son los shows. Pero Dios dice que a Dios le plació salvaros a los creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Cuál debe ser el área más importante? La palabra. La palabra. Porque la palabra es lo que nos confronta. Lamentablemente hay iglesias donde dedicamos hora y media a la alabanza y no miran la palabra, la obediencia, el estudio de la Escritura como adoración. Y esta es un medio de adoración. Y la mejor adoración, como lo hemos mencionado, es la obediencia. Usted puede levantar las manos, yo puedo llorar todo lo que yo quiera llorar, pero si soy desobediente no estoy adorando a Dios. Si voy a esos congresos, a esos conciertos y levanto las manos y todo y canto y todo muy bonito, pero no soy obediente, no estoy adorando a Dios.
Ahora, Dios le ha placido revelarse mediante la palabra para que nosotros acudamos al arrepentimiento. ¿Cuál es el eslogan de la iglesia? ¿Cuál es el versículo insignia? Hechos 19. A ver. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Muy bien. Quiero darles un ejemplo para que miren cómo operaba siempre la palabra en aquellos tiempos y cómo opera en nuestros días. Hechos 16, 13 y 14. Hechos 16, 13 y 14. Hechos 16. 13 y 14. Amén. Amén. Dice la palabra, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y escuche bien, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y vemos dos cosas importantes acá. ¿Quién abrió el corazón de quién? Dios abrió el corazón de él. El Espíritu Santo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Pero dijo también, nadie viene a mí Si no lo envía si el Padre no lo trae. Y dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Para convencernos de pecado, primero tiene que haber una palabra que lo confronte. Y dice que esta mujer Lidia escuchó, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Usted cree que Pablo se fue ahí a contar un chiste? ¿O fue Pablo con los últimos levitas de moda? Él fue a predicar la palabra. Y la palabra llevó a salvación a esta mujer, como a todos nosotros nos tiene que llevar a salvación si la creemos. Porque dice la Biblia también que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. y la verdad te hará libre. Otro punto es que la revelación del conocimiento testifica a otros. Testifica a otros. Otro de los beneficios del conocimiento de Dios una vez revelado es que testifica a otros. Segunda de Corintios 2:14. La revelación del conocimiento que testifica a otros, como quiera ponerlo. Segunda de Corintios 2:14. Amén. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué dice? Manifiesta. ¿Qué manifiesta el Señor por medio de nosotros? En todo lugar el olor de su conocimiento. Creo que hoy estábamos con mi esposa afuera de la puerta y pasó un hombre con una mochila grande. Creo que fue hoy esposa mía o fue ayer. Iba con una señora y yo en mi corazón dije, ese hombre parece cristiano. No llevaba una Biblia en la mano, solo llevaba una mochila grande. Pero andaba bien, andaba mejor que su pastor, ¿no? Pero andaba humilde, ¿verdad? Y él caminó, iba con una señora, y en eso me dice mi esposa, parece el pastor ese. Y dije yo, pero una mochila grandota. Entonces dije yo, bueno, estamos en lo mismo, ¿verdad? Ahora, no le pregunté, disculpe usted, hermano, pero usted lo puede ver cuando usted habla con alguien, o se acerca a alguien, o mira algo diferente en alguien, y dice usted, este es de los míos. Este es de los de Cristo. Dice que mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo reflejamos el olor del conocimiento de Dios? Bueno, cuando la palabra nos enseña a hacer algunas cosas,
que a Dios le agradan y usted las hace, generalmente son en contra de lo que el mundo espera. Le voy a dar un ejemplo. El mundo le dice, está bien que te machines, probátela. Y está con ella 1 año, 2 años, mira si la cosa funciona y entonces te casas. Pero la Biblia habla, por ejemplo, que eso es fornicación. Y si usted encuentra a una persona y le dice, no, un hombre o una mujer, yo he decidido guardarme hasta el día de mi matrimonio, la gente ¿qué hace? Se burla. El mundo se va a burlar, pero a Dios le va a agradar. Eso es obediencia. Por eso es mostrar el olor de su conocimiento. ¿Cómo se conoce un cristiano verdadero? Por la obediencia. ¿A quién? A la palabra principalmente. Esto demuestra lo que hay en nosotros, lo que amamos, lo que somos. Conocer a Dios, hermano, nos capacita también para enseñar a otros. Esta es otra manera de mostrar el olor del conocimiento de Dios. Nos capacita para enseñar las verdades absolutas de Dios. Le voy a mencionar algunas: la salvación por medio de la fe, el significado de la redención, la justificación, la santificación, la regeneración, la segunda venida del Señor, el rapto de la iglesia, la gran tribulación. Si usted conoce a Dios y se empapa de la palabra, usted va a poder hablar con soltura y enseñarle a otras personas, mostrando el olor del conocimiento de Dios. Importante que no sea para que lo aplaudan a usted. Uy, ¿cómo sabe el hermano Pedro? Qué completa que es la hermana Alba. No, sino que Dios nos ha mandado a testificarles a otros las verdades de Dios, el evangelio, a compartirlo. Entonces, si usted no lo hace y yo no lo hago, sorpresa, estamos pecando. Miren, si bien nuestra vida es un olor fragante de su conocimiento, ojo, cuando somos testimonios, porque a veces nosotros decimos, soy cristiano, alabo al Señor y tal vez no somos tan testimonio, ¿no? En dado caso hay que venir a Dios y pedirle perdón, que nos cambie, que nos lave, como decía la canción muy linda. ¿Para qué? Para poder ser testimonio. Que no nos aplica acá palabra, pueblo maldito, que de labios me adora, pero el corazón está lejos. Así es. Ahora, con la palabra de verdad, las personas se convierten de sus malos caminos. Ahora, la palabra tiene que ser así. Hebreos 4, 12 y 13. Solo regístrela para que no se detenga mucho. Hebreos 4, 12.